Muy buenos días. Vamos a hablar sobre la importancia de los valores en las relaciones sociales y en la construcción de una nueva sociedad. Entonces, vamos a ver la opinión de varios autores, como es Amanda Negrete Lares, John Rawls, Marcelo Joffre, Jacques Maritain, Juan José Sebrel, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Osvaldo Guariglia. Entonces vamos a empezar por la opinión de Lucía. Los valores universales son el conjunto de normas de convivencia válidas en un tiempo y época determinada. En ocasiones se confrontan valores importantes como es el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al respeto de la propiedad privada, derecho a la observancia de las leyes. En el siglo XXI se buscó llegar a un acuerdo mundial en el manejo de valores comunes y principios éticos universales, que sirven de base para fomentar una educación para la paz, que ayuden a establecer convivencia pacífica entre individuos, familias, comunidades, etnias, naciones y culturas, y llegar hacia la fortaleza humana homogénea para este nuevo milenio. El primer paso es disponer de un núcleo de valores y principios éticos comunes que la mayoría de naciones y culturas acepten de forma voluntaria, que no sea la fuerza o coacción, sino educación para la paz. Los valores son a priori y absolutos, tienen una validez universal. Si una persona no acepta un valor, es una ceguera axiológica, pero no a la invalidez o inexistencia del valor. La inquietud por escribir este tema surgió del deseo de responder a la situación por la que atraviesa el mundo y de ofrecer alternativas para cambiar la forma de ver la vida desde el ángulo de los valores. Todos tenemos la capacidad de hacer, decir, sentir, planear, pensar lo que nos agrada, teniendo en cuenta que tenemos sentido común, donde siempre buscamos fines positivos y claros, como también podemos sentir dolor y tener felicidad. Son un valor fundamental e inherente al hombre, donde el humano necesita convivir con otros seres. Aquí prima la convivencia, pues con ella se desarrolla y se expresa el ser social que llevo dentro. Por tradición oral, el pasado histórico se ha transmitido de generación en generación, lo que nos permite responder preguntas, sin embargo han habido cambios. Tiene propósito estudiar origen, evolución, desarrollo, causas y efectos de la vida, tanto social como individual de todos los seres. El desarrollo humano es un proceso de descubrimiento, crecimiento y humanización. Conquistar la libertad representa el esfuerzo de hombres y mujeres por conquistarse mediante la inteligencia y fortalecimiento de la voluntad y resultado de amor a los demás. Estos valores forman un perfil con convicciones y creencias para la sociedad, por la conducta como el comportamiento humano. Los valores son el conjunto de normas de convivencia válidas en un tiempo y época determinada. El concepto decisivo es la opinión y hábito. Por ejemplo, acá tenemos unos valores importantes, que es amistad, que es afecto o estimación entre personas formando un vínculo más estrecho. Amor, que es principio de unión de los hombres hacia el bien y la belleza absoluta. Bondad, cualidad de una persona con un fin deseable a lo bueno. Confianza, actitud de esperanza hacia una persona, sentimiento de seguridad en uno mismo. Fraternidad, unión y buena correspondencia entre los hombres. Honor, sentimiento profundo de la dignidad moral del hombre. Honradez, cualidad que nos hace proceder con rectitud e integridad. Justicia, para cada quien lo que se merece. Libertad, obrar con libre albedrío sin dañar a nadie. Paz, actos de unión que hacen posible la convivencia armoniosa entre sociedad o familia.
respeto, consideración especial hacia las personas en razón de reconocer sus cualidades, responsabilidad, deber de asumir las consecuencias de los actos sin que nadie obligue, solidaridad, responsabilidad mutua contraída por varias personas, tolerancia, actitud abierta hacia posturas o opiniones diferentes, valentía, cualidad que nos permite enfrentar con decisión y sin dudar todos los actos de nuestra vida, verdad, conformidad con lo que se dice, se siente, se hace y se piensa. Por ejemplo, el desarrollo de valores y actitudes es un proceso lento donde influyen distintos factores y agentes. La moral heterónoma desarrolló durante la infancia donde los niños ven la autoridad. El adolescente empieza a juzgar las normas morales por la bondad o maldad y por intención. Los valores universales, nacionales y cívicos está el fortalecimiento de la conciencia, nacionalidad y la soberanía. El aprecio por la libertad, los símbolos patrios y las instituciones nacionales. También adquirir y difundir los valores de la cultura universal. Potencial humano y crecimiento profesional. Es la intencionalidad definida. Se habla de educación física, estética, moral, afectiva, de la psicomotricidad, del intelecto, el ser más digno entre los vivientes. Entonces, un consejo de cómo puedo cambiar mis valores y actitudes personales es que los valores son estables y las actitudes tienen inclinaciones permanentes que llevan a actuar de determinada manera frente a ciertas situaciones. Sí, aproximaciones para alcanzar un cambio de actitud y promover valores más positivos. Ejemplo, aprender a aclarar sus propios valores, participar activamente, ser comprendidos, tienen entusiasmo y autonomía. Los valores y congruencia personal siempre es fácil ser congruente con lo que pensamos, sentimos y lo que hacemos. Un pensador y actor crítico es aquel que analiza las situaciones, identifica argumentos, tiene criterio propio, sabe escuchar diferentes puntos de vista, sabe distinguir motivos e intereses personales, es escéptico, reconoce sus errores. Las estrategias que nos dan para ser un pensador crítico es: conócete, aprende a observar tus reacciones emocionales y tu conducta, establece tus objetivos y planes de vida y carrera, fortalece esos comportamientos y propicia las situaciones, conviértete en un espectador o lector crítico de los medios de comunicación masiva. Y los principios básicos han ayudado al desarrollo educativo. Entonces, aquí empieza la versión de los otros autores, que la pregunta es: ¿existen los valores universales? Entonces la ética plantea que es una red individual, una red universal, que es un breviario de ética. Juan José Sebrel dice que contradicción de valores y mundo moderno, derechos humanos, corrientes filosóficas y sociológicas. Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger dicen que la libertad, la igualdad, los valores son relativos a determinadas culturas, pueblos, razas, etnias, religiones. Que el sacrificio de las viudas en la India es un ejemplo. Está el imperialismo inglés, fundamentalismo islámico, relativismo y contradicciones. Osvaldo Guariglia dice que el valor forma parte de la tradición occidental, que los valores eran preferencias valorativas de determinadas sociedades, que el islamismo no acepta relativismo en los valores. Cuando uno hace un juicio moral, no está incurriendo en relativismo. Hay una razón práctica encripto en el lenguaje comunicacional. Los valores los crea el hombre y se cree que ese valor es válido para todos. Pensar sin presupuestos, no tener un dogmatismo universal. Cualquier opinión tiene presunción de validez. Esta opinión se afirma como verdadera. Si yo doy una opinión, si tengo la disposición para convencer a los demás, debo dar las razones. Una especulación filosófica se dio en el Cenáculo Universal. Las Naciones Unidas hicieron la Declaración de Derechos Humanos. Lo primero en estas declaraciones: todo hombre está dotado de razón y conciencia. Se excluyó todo principio religioso.
Las sucesivas reacciones se fueron limpiando para que sea común para todos, todos deben renunciar. Jacques Maritain, cuando terminé de hacer toda la declaración, tenía 30 derechos humanos. Marcelo Joffre, cuando se aparece la idea de Dios, se genera polémica caso del existencialismo defender la patria o no. La percepción de la vigencia de principios universales, delegada de la India. Todos los seres humanos nacen en igualdad de condiciones. Los valores universales se remontan a la democracia en fisionomía, es igualdad, ley de nomos. Aquí se empieza a discutir si igualdad de oportunidades, derechos, recursos. Si todos los derechos económicos, sociales, seguridad, educación, salud, son iguales o diferentes para todos. Por ejemplo, en Inglaterra y Estados Unidos se negaron a refrendar derechos económicos, sociales y culturales. John Rawls es el más rico, donde dice que cuál es la desigualdad, el liberalismo, el igualitario y democrático. Estableció en teoría la justicia. Entonces ahí en conclusión es que los valores universales son normas de convivencia muy importantes para todos los seres humanos. En todos los países son diferentes, pero tienen el mismo fin, que es respetarnos unos a otros, poder convivir en sociedad, tener principios éticos que sean por tradición, por cultura, que sean educativos para tener un mejor desarrollo del país, ya sea social, político, económico. Aquí es donde la humanización conquista la libertad. Entonces hay unión de las personas hacia el bien y la belleza absoluta, siempre teniendo seguridad propia, obrando bien sin dañar a nadie, asumiendo las consecuencias de los actos que hicimos mal. Debemos ser responsables, aprender que siempre tenemos que responder por nuestras cosas si queremos lograr nuestro futuro de la mejor manera, y buscando aprender de los demás a tener actitud positiva en todos los momentos de nuestra vida, porque cada obstáculo es para una meta más. Entonces nunca detenernos y siempre luchar por nuestro futuro, que en el camino nos vamos a rodear de muy buenas personas que están dotadas de los valores universales. Muchísimas gracias.